Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite estar en su casa de oración. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta preciosa noche. Es un gusto verles. Y un privilegio poder estar todos unidos en la casa del Señor. En esta noche estaremos hablando sobre un tema interesante, importante, el cual es como tema o título, la grandeza de Dios. Cuando hablamos acerca del Señor o acerca de Dios, muchas veces nosotros tenemos el concepto o sabemos que Dios existe. La misma naturaleza lo testifica. El problema es que muchos, yo puedo preguntarle en esta noche, ¿cuántos creen en Dios? Quizás sin duda alguna casi todos dirían, yo creo. Una cosa es creer, otra cosa es conocer a Dios. Y el propósito de esta noche es no solamente presentarle la evidencia de la grandeza de Dios, sino presentarle que es un Dios personal, un creador divino, pero más que todo, un Padre amoroso. Vivimos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado tanto. Creo que todos tenemos celulares, ¿verdad? Acá. Y no podemos vivir a muchos sin depender ya del celular. Anteriormente no era así. 20 años atrás no nos importaba. 20 años atrás teníamos tal vez cuando apenas salían los planes de 300 minutos por todo el mes. Y no había el internet que hay hoy en esos celulares o las aplicaciones que se encuentran hoy. Por lo cual no dependíamos de él. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando, la tecnología fue avanzando y vivimos ahora en una era atómica. Todo lo queremos rápido. No podemos vivir a veces sin la dependencia del microondas, porque todo lo queremos a la carrera, a la ligera. Vivimos una vida demasiadamente apresurada. Nos levantamos y con solamente la congestión del tráfico, ya nos empezamos a desesperar porque todo lo queremos a la ligera. Queremos que todo sea rápido porque estamos acostumbrados ya a vivir una vida express. Anteriormente, los que venimos de otros países como Centroamérica, la comida no estaba lista en 5 minutos, sino que se preparaba la leña, los comales, y tener que esperar para que llegara el tiempo de comer. Otros tenían que ir por la leña primero y luego ir a moler el maíz. Eran tiempos donde vivíamos menos cargados y tal vez más felices. Ahora todo lo tenemos a la mano y vivimos más estresados. Nos hemos acostumbrado a que todo es a la carrera. Y lamentablemente en las cosas de Dios también nos hemos vuelto de la misma manera. Porque hacemos una oración y queremos que Dios responda de inmediato. De igual manera como estamos acostumbrados a recibirlo todo. Queremos una respuesta ya. ¿Y qué pasa cuando Dios no opera de acuerdo a la costumbre de mi vida? De acuerdo a mis planes y de acuerdo a lo que yo espero. ¿Qué pasa cuando Dios tarda en esa petición que hice, esa oración que clamé? Entonces empezamos a desesperarnos. Y a veces empezamos a buscar soluciones por nuestras propias maneras en otros lugares donde no debemos, y las cosas, en lugar de encontrar una solución, terminamos peor.
Es que así es la vida que llevamos. Le acaba de mencionar del microondas. ¿Sabe que es completamente dañino cada vez estar calentando su comida en ese microondas? La radiación que tiene ese aparato, ese equipo que estamos acostumbrados a usar, está dañándonos constantemente, pero nos ha hecho la vida más fácil. ¿O no es así? Sí, es cierto. Y entonces, porque buscamos la solución a la manera más fácil, aunque nos está dañando interiormente, nos dejó de importar porque en la parte que no nos gusta hacer, que es esperar, esa parte se eliminó. Pero en Dios, las cosas llevan otro trasfondo, otro camino. Nos toca a veces esperar, no al tiempo nuestro, al tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Pero ¿de cuál Dios me habla usted, Pastor Noé? Si hay tantos dioses que hay afuera que se enseñan, diferentes religiones y diferentes iglesias pueden predicar. ¿Y qué puede evidencia tener usted y darme para saber que Dios es verdadero si la ciencia dice todo lo contrario? Es por eso que usted está aquí en esta noche. Porque constantemente nosotros en la vida que llevamos estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos. Un día nacimos y un día tenemos que morir. Lo importante es a dónde vamos después de que hemos vivido esta vida. Bien interesante cuando ponemos a meditarnos en eso. Porque durante toda la trayectoria de la escuela, los que pudieron y tuviéramos la bendición de poder haber estudiado, nos damos cuenta que en las escuelas e instituciones se nos enseña todo lo que es contrario a lo que la Biblia dice. Nuestros hijos nos enseñan completamente todo lo contrario. ¿Saben lo que le enseñan? Dios no existe. Dios es solamente algo de tu imaginación. Nuestros hijos nos están educando afuera en las instituciones escolares y muchas veces nosotros no nos preocupamos de tomar tiempo y enseñarles todo lo contrario, porque la Biblia enseña una cosa y la escuela enseña otra cosa. ¿A cuánto les han enseñado acá que el hombre evolucionó del mono? Levanten la mano si alguna vez le han dicho eso. Solo dos, sin pena, 3, 4. ¿Sabe que si le hago una pregunta al mono yo? Le digo, ¿tú crees que el humano evolucionó de ti? ¿Sabe lo que haría? Nada, ni levantara la mano, porque no entiende. Usted sí entiende, ¿no? Entonces tal vez no se lo hayan enseñado, pero lo ha visto en una película, o lo ha visto en un documental, o lo ha visto de otra manera, pero a todos se les dice que el hombre es pura coincidencia su existencia, que él no tiene propósito de vida. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Y quiero que vaya conmigo a Salmos 19, versículo 1. Y estará apareciendo también en la pantalla, por si no tiene una Biblia, no se preocupe. Que yo quiero que usted vea algo que la Biblia dice. Salmos 19, 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿qué dice? La obra de sus manos. Yo quiero que usted subraye este versículo en su Biblia, porque usted va a entender una cosa hoy, que la Biblia cuando habla en diferentes maneras. A veces habla como en personificación, a veces habla como similitudes, como parábolas.
A veces hace exageración cuando está diciendo una frase o un párrafo para darle mejor entendimiento a lo que quiere dar a entender. La Biblia es el mejor libro que puede haber existido y que existe y que existirá en este planeta. Pero es más allá que un libro. Es una verdad absoluta, porque es la palabra de Dios. Cuando vamos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta de algo, que la Biblia simplifica la historia del origen de la creación. No la complica como el hombre la ha complicado. La Biblia es tan sencilla cuando nos habla acerca del comienzo de la humanidad, cuando nos habla acerca del origen del ser humano. ¿Qué dice? En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. La ciencia completamente niega esto. Mencionaba que vivimos en una etapa que estamos viviendo donde todo es apurado, una vida express. Tenemos alta tecnología, claro que sí. Podemos ver aparatos ahora que antes solamente en las películas se miraban. Por ejemplo, en las películas en los 60, que un detective podía comunicarse con otro a través del reloj. Y ahora ya es realidad. La tecnología sigue avanzando, el conocimiento sigue expandiéndose. Pero hay una cosa. En lugar de hacernos más sabios, nos hemos vuelto más tontos. Perdone, pero es una verdad. Tenemos alto conocimiento ahora, diferente a nuestros antepasados. Cuando se trataba de hacer un reporte o un estudio acerca de algún proyecto, los estudiantes tenían que asistir a la biblioteca y encerrarse por horas y empezar a ver libros de diferentes autores y hacer resumen para poder sacar la información que quería. Ahora, ¿dónde se encuentra esa biblioteca? En el teléfono, el internet. Todo está al acceso a la mano. Anteriormente tenía que desvelarse mucho para buscar tantos libros en una biblioteca inmensa. Antes teníamos que hasta memorizarnos los números de teléfono de nuestros seres amados. ¿Se sabe usted el número de teléfono de memoria de su esposa o de su esposo? Poquitos dijeron amén. ¿Qué pasa si se pierde ese aparato? Dios mío, dice. Hasta un infarto le puede dar. Anteriormente era interesante. Teníamos que aprendernos de memoria. Estábamos forzados a trabajar esto que se encuentra acá. La mente humana que el Señor nos ha dado. Estábamos forzados. ¿Por qué? Porque no dependíamos de otras cosas. Incluso hasta para la tabla del 3, la tabla del 4, del 5. Ahora tiene que sacar la calculadora del teléfono. ¿Cuánto es 5 por 5? Permítame. Sí. Y anteriormente en nuestros tiempos, ¿cuánto es 3 por 10? Y si no respondía, ¿a cuánto les pasó? ¿Y fue efectivo? Claro que fue efectivo. Porque nos provocó a estudiar más, a esforzarnos y que nuestra mente empezara a trabajar más. Por eso usted puede ver a personas que tal vez no tuvieron un alto nivel académico, pero que su mente tiene una función para memorizar, para hacer cálculos tremendamente con solo la vista, tal medida. Y nosotros tenemos que volver a depender a esos aparatos que tenemos.
porque trabajamos más esto y menos esto. Entonces tenemos bastante conocimiento a nuestro alcance, pero lo que no tenemos es sabiduría. Porque el conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. El conocimiento es tener la información a nuestro alcance para poder entender, conocer. Pero la sabiduría es la habilidad no solamente de conocer, sino también de saber tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que se presentan. La sabiduría es algo que a nosotros nos falta. Tenemos, como mencionaba, en nuestros tiempos alto conocimiento. Puede meterse al internet y empezar a escudriñar o buscar allí. Claro que encontrará bastante información que a veces será conflicta el uno con el otro, porque de diferente autor opinan diferente. Pero está todo a su alcance. La sabiduría es todo lo contrario. Eso es algo que hemos menguado, que como seres humanos vamos menguando. La sabiduría viene de Dios, dice la Escritura directamente en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de... Interesante, porque no dice sino de Jehová. El principio de la sabiduría, o sea, el origen, cómo inicia la sabiduría, es el temor de Jehová, el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué interesante. Quiero que piense esto conmigo. Vuelva otra vez al texto, por favor, varón. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué es temor? Temor no es pánico, de horror. Cuando usted empieza a entender directamente que hay un Dios creador, todopoderoso, usted se ve entonces obligado, su cuerpo, su mente, su alma, a tener temor, pero ese temor produce reverencia a Dios. Y ese temor que produce reverencia a Dios, produce también en nuestro corazón el deseo de conocerle más personalmente y conocerle como nuestro Dios. Pero los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? Aquí en este pasaje está viendo dos personas. Uno que la Biblia considera como el sabio y el otro como insensato. Como el tonto. ¿Y quién dice la Biblia que a quién, según la Biblia, es el tonto? El que desprecia la sabiduría que viene de Dios y su enseñanza que nos lleva a su palabra. Entonces los hombres que tienen tal vez alto nivel de estudio académico y se centran en la ciencia para ignorar y tratar de rechazar la evidencia del Dios Todopoderoso, empiezan entonces a indagar. No, nosotros tuvimos que haber originado de alguna otra forma. No puede haber un creador. ¿Por qué no puede haber un creador? Porque no hay evidencia de un creador, dicen. Usted verá al final que sí. Que la misma ciencia nos puede comprobar la existencia de un Dios todopoderoso. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento. ¿Por qué es importante? Porque a través de ella podemos conocer y entender cosas que a veces ignorábamos. ¿Qué ofrece? ¿Y qué representa? No me lo quite, por favor, varón.
¿Qué ofrece y qué representa? Solamente ofrece teorías y no una respuesta absoluta. ¿Qué es una teoría? Una teoría es una preoposición o una suposición. Le hago una pregunta. ¿Es una suposición una respuesta concreta, absoluta? No. Es simplemente algo que usted supone que puede ser, pero no hay evidencia que así fue. La ciencia dice claramente, de acuerdo a la forma o el procesamiento de la científico, hasta no ver, no creer. Pero Dios dice todo lo contrario. Hebreos 11:3, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siguiente imagen, por favor. Hay teorías, iremos tal vez un poco más rápido porque el tiempo avanza. Las teorías que la ciencia presenta, las teorías de un origen, la suposición de cómo originó la vida en este planeta. Algunos dicen la gran explosión, la explosión de un átomo que fue formándose gases neutrones que fueron congelándose y convirtiéndose en materia, y luego fue formándose planetas y luego vida con el tiempo, al punto de que hubo vida que fue evolucionando desde un mono hasta un ser humano. Es una de las teorías que la ciencia dice. Ahora, ¿por qué es teoría y por qué no es verdad? Teoría porque sigue siendo una suposición, mas no presenta una verdad, porque no es concreta. Mantienen dentro de ella algo que se le conoce como el eslabón perdido. Por ejemplo, la teoría de la evolución, si el hombre evolucionó del mono, usted puede preguntarse, ¿por qué siguen habiendo diferentes monos? ¿Por qué la ciencia dice que el hombre originó del animal? El hombre no originó del animal, se comporta como animal, pero no originó del animal. El eslabón perdido no puede presentar la evidencia en qué momento un mono se volvió un ser pensativo que podía tener inteligencia. Por eso sigue siendo teoría. La Biblia nos dice algo diferente. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, cuando usted ve claramente en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Creó a un ser humano pensativo. Creó un ser humano con inteligencia, con capacidad. La Biblia es clara en presentar la evidencia de que el hombre no tuvo que haber originado de algo que no era inteligente, pues lo creó inteligente, porque su mismo creador lo creó a su imagen y semejanza, y de él viene la sabiduría.
La ciencia, como mencionábamos, sigue mencionando acerca de la teoría, de diferentes teorías. Qué tremendo. Cuando vamos al versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Ahora el versículo 2 se vuelve algo interesante. Porque este es el punto donde a veces hay cristianos que para querer concordar con la ciencia y buscar una respuesta a la explicación de dónde podemos encontrar diferentes de los evidencia de cómo se llama de restos de grandes lagartijas que existieron en alguna edad, tuvo que haber algún tiempo donde tuvieron que existir. Evidencias de cavernícolas que tal vez existieron en algún tiempo. Entonces la ciencia, y hay cristianos que para poder llegar y tratar de encontrar una respuesta, se inventaron algo como la teoría del espacio, the gap theory. ¿Alguien ha escuchado eso? Y en este tiempo, interesante porque según esta teoría, dicen que el principio, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces parece como que está perfecto, lo creó y ya está completo. Pero el versículo 2, la forma que inicia el versículo 2 es interesante porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces algunos vienen y dicen, no, tuvo que haber entonces algo, para que podamos explicar cómo es que la ciencia dice que hace millones de años esta tierra fue creada, y para que podamos explicar que hay dinosaurios y cavernícolas. Entonces en el versículo 1 y el versículo 2 tuvieron que pasar millones de años. Uno dice, ¿pero por qué? Bueno, tuvo que haber alguna civilización preadámica entonces. Tuvieron que existir otros seres anteriormente. Y esa sería la respuesta según ellos para poder responder a esta inquietud. Y en la Biblia encontramos una referencia a veces a Satanás, donde dice, tú que debilitabas a las naciones, y la pregunta de muchos es, ¿a cuáles naciones debilitabas si no había civilización? Y usan eso como referencia a que había algún tipo de vida anteriormente antes de Adán. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No. Romanos capítulo 5. Dice algo completamente contrario a lo que esta evidencia que quiere mucha gente presentar. Romanos capítulo 5 y versículo 12. ¿Tiene encabezamiento su Biblia? ¿Qué es lo que dice? Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la muerte entrara en la tierra, en el ser humano? El pecado. Entonces la cuestión, la interrogancia a esta otra teoría que tanto cristianos como científicos han querido suponer, ¿cómo entonces podemos explicar que si hubo algún tipo de civilización anteriormente haya muerto, si dice la Escritura que la muerte no entró hasta que Adán pecó? Interesante. ¿O no es así? ¿Cómo podría entonces haber muerto cualquier tipo de vida o civilización preadámica si la muerte entró hasta después que Adán pecó? Fue la muerte la consecuencia del pecado de Adán, el origen del pecado, el pecado original que conduce a la muerte.
Ay, pero interesante porque en Romanos capítulo 5 todavía parece que el versículo 14, mi hermano Herbert, si lo vuelve a poner, por favor. El 14. Es más, no, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Miren lo que dice la Biblia en esta ocasión. Ayúdeme a leerlo, por favor, usted que está ahí. ¿Puede subrayar esa palabra? ¿Fue hecho quién? El primer hombre. Entonces la pregunta es, si fue hecho el primer hombre, ¿cómo pudiéramos explicar que pudieron haber existido otros hombres anteriormente creados antes de Adán, quien la Biblia considera como el primer hombre? Entonces no hay otra opción más que descartar esta teoría, porque solamente con 2 versículos automáticamente no hay más evidencia que presentar a que Dios haya creado. Por ejemplo, es interesante que alguien pueda pensar cómo es que Dios pudo haber creado un mundo, una civilización preadámica, y que la caída de Satanás haya destruido completamente el mundo y que haya matado a toda la civilización preadámica, y entonces Dios vuelva a reconstruir a este otro ser llamado Adán. No lo llamara entonces el primer hombre, le diera otro nombre o otro tema, otro título. Y si hubiese vida anteriormente, la Biblia entonces claramente lo dijera. Porque en ella encontramos una cosa, la verdad. La Biblia no nos esconde nada. Por eso Jesús dijo claramente, escudriñad las Escrituras. En otras palabras, indaga, investiga, porque en ella nos conducen a Cristo y Cristo nos conduce a la vida eterna. Por eso en ella encontramos los misterios de Dios que son revelados a través de su palabra. Por eso es importante para usted y para mí, para nosotros estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Cuando vemos nuevamente, entonces, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. Está hablando a Dios como un creador. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo que está diciendo el versículo 1 y el versículo 2 tiene que entender la forma que la Biblia presenta, la forma que está escrita. El versículo 1 es solamente un resumen de lo que está por suceder. Por eso usted llega al capítulo 2. Y el capítulo 2 empieza nuevamente. El capítulo 1 es prácticamente todo un resumen de lo que fue la creación. El capítulo 2 del libro de Génesis empieza entonces a explicar más detalladamente lo que resumió en el capítulo 1. A veces en los escritos, en los propios libros que usted puede leer, usted puede darse cuenta que hay libros que resumen primero todo en un capítulo para después llenar explicación con los demás capítulos. El versículo 1 es completamente un resumen. Y el versículo 2, entonces es un pequeño más resumen, un resumen más amplio todavía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nuestra propia información, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el versículo 3 nos da una información más clara todavía. Y dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó, y fue la tarde y la mañana. ¿Qué día es este? El primer día. Pero vamos al versículo 14. De ese mismo pasaje, mire lo que dice. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Dos lumbreras. ¿Cuáles lumbreras usted y yo conocemos? Que alumbran día y noche. El sol y la luna. Y dice, dijo luego Dios: haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios. El 14 mencionó todas las lumbreras. Pero el 16 ahora se enfoca en dos. Vio como el 14 dice: haya lumbreras, plural, más de una. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Mire cómo especifica todavía. Porque cuando usted sale ahora y levanta la mirada ahorita en la noche, quizás por la contaminación de la ciudad en la que usted y yo vivimos, casi no se ven estrellas. Pero en nuestros países, que no hay alta contaminación como se encuentra en este país donde vivimos, allá afuera en el campo usted levanta la mirada y pensé el cielo bien estrellado. Aquí cuesta ver las estrellas. Lo que más ve son nubes negras. Sí. Pero usted puede salir y ve bastantes estrellas o lumbreras que alumbran, pero hay dos que resaltan: la luna y el sol. E hizo Dios las dos grandes lumbreras para darnos la información de cuáles dos está hablando. La lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Detengámoslo por un momento allí. Hasta hoy, todo lo que usted está viendo cuando Dios crea, ¿qué es lo que dice que era? Bueno. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios no hace cosas imperfectas. Por eso no podía haber una civilización antes. Porque Dios es perfecto. Y todo lo que Él viene creando y todo lo que Él ha creado, lo ha creado bueno y perfecto. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana al día. Espérate, detengámoslo allí. ¿Qué día es? ¿Qué se creó en el cuarto día? Lo acabamos de leer. El sol y la. Sí. Las dos lumbreras, sí. El sol y la luna. En el cuarto día. Pero, ¿qué pasa entonces anteriormente cuando dice versículo 3? Nuevamente, leámoslo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Si hasta el cuarto día Él crea el sol, que es el que nos ilumina a nosotros, ¿cuál es esa luz entonces de la cual Él habla? Juan capítulo 1. Vaya conmigo. En Juan capítulo 1, usted ve una respuesta a esta inquietud. Porque es interesante. Una luz empieza a iluminar, a resplandecer.
Pero no es hasta el día 4 que Dios crea las lumbreras en las expansiones, el sol y la luna, que son las lumbreras que usted y yo conocemos como las que dan la luz o el brillo a nuestro planeta. Dice claramente el versículo 1. En el principio, mire cómo inicia, de la misma manera que inicia Génesis 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, el logos. La palabra verbo o el verbo significa en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2. Este era el principio con. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Esta palabra que ha estado desde el principio tuvo que ser parte de la creación, o sea, creador. Para que haya habido creación, tenía que haber un creador. Versículo 4. En Él estaba, ¿qué? Y la vida era la luz de los hombres. Note ahora cómo está interpretando, cómo está llamando a esta palabra. La llama como la vida y ahora la llama como la luz de los hombres. ¿Cuál era esta luz entonces que resplandece en el versículo 3? En el versículo 14 de este mismo versículo, de este mismo capítulo, en el versículo 14, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa luz era Cristo. Su luz empezó a resplandecer sobre esta creación, sobre el planeta, y fue su luz resplandeciente que iluminó toda la oscuridad. Cuando usted y yo estamos sin Cristo, nos encontramos vagando este mundo en oscuridad. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, la luz que resplandece de Él nos quita de la oscuridad y nos lleva a su luz admirable, es decir, a su verdad, es decir, a la vida eterna que es Cristo Jesús. Esa luz del origen, esa luz que empezó a brillar en el Génesis, es la luz de Cristo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un Padre creador. Versículo 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que también desde el principio empezaba a moverse sobre la creación. Y el versículo 3: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Versículo 4: y vio Dios que la luz era buena. Esa luz que resplandeció es Cristo Jesús. Versículo 1, versículo 2, versículo 3 nos está diciendo de la naturaleza de Dios como un Dios Padre amoroso y creador. Nos habla del versículo 2 como un Dios todopoderoso con su Espíritu Santo que se movía sobre su creación. Y el versículo 3 nos habla sobre el Hijo, que es Dios mismo, Jesucristo, alumbrando a este mundo. Y por algo Él dijo: yo soy la luz del mundo. Es porque Él era desde el principio, es y siempre será. Por eso Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En otras palabras, todo empieza con Dios, todo termina con Dios. Si puede darle un aplauso al Señor. Póngame el 10, por favor, la presentación número 10 de la presentación. Tenemos 2 días para dar este tema, no se preocupe. Ahí. No, se pasó el otro.
¿Sabe usted qué significa esto? Cuando usted lo ve a alguien. Hablaba al principio acerca de que tenemos alto conocimiento ahora en nuestros tiempos. Un hombre llamado Albert Einstein encontró una de las fórmulas más grandes en toda la historia de la ciencia. Siguiente imagen. Tal vez de esta manera usted pueda reconocerla un poco más. Se conoce como la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es lo que dio el inicio a la era atómica que usted y yo vivimos. Por eso es que ahora tenemos microondas. Por este gran descubrimiento tan sencillo, pero que costó 60 años de investigación para llegar a descubrirlo. La ciencia niega a Dios. Dice, Dios no existe. Porque si Dios existiera, ¿quién creó a Dios? ¿O no es a poco la misma pregunta que a veces nuestros hijos nos han hecho? ¿Y quién es la mamá de Dios? La ciencia niega completamente a Dios. Pero esto es algo que la ciencia cree. Y es la teoría de la relatividad, que es entre más interesante. E igual a mc cuadrado. Tal vez usted puede verlo y a mí qué me importa eso. Yo no quiero saber de matemáticas, es lo que más odiaba en la escuela. Sí, yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? El científico matemático Albert Einstein descubrió esto. E representa energía. Igual a masa. No la masa de maseca con la que usted y yo hacemos las tortillas. Bueno, no yo, mi esposa. La masa es la materia. C representa a la velocidad de la luz. Cuadrado. De acuerdo a la teoría de la relatividad, primero, mencioné que esto era energía. Igual. Masa. ¿La qué? La velocidad de la luz. Para la ciencia, esto fue el descubrimiento más grande de toda la historia. La energía es algo que no puede tener principio y no puede ser destruido. Para la ciencia, la energía, ellos creen en la energía. La manipulación de la energía puede llegar a convertir en masa, en otras palabras. Un rayo de luz, podemos ponerlo en una balanza y tiene peso, de acuerdo a la ciencia. Porque la manipulación de la energía puede convertir masa. ¿Qué dijimos que es masa? Materia. Esto es materia. No mi panza, me refiero a mí. Aquí hay mucha masa de las tortillas. Que de por cierto, tiene que hacerme para comer con aguacate y sal, por favor. Sí. Que ya está despertando el hambre.
Entonces, para la ciencia es esto. La energía sí existe, no lo niegan. Tiene principio, no puede tener principio y la energía nunca puede ser destruida. Eso es la energía para ellos. La energía requiere movimiento, entre más movimiento, más peso hay. Y la manipulación de la energía a la velocidad de la luz puede producir masa. Por eso usted ve que dice igual. ¿Qué es igual? Por ejemplo, le pongo este ejemplo. 4 es igual a 2 más 2. Cuatro igual significa que lo que está en este lado termina siendo igual al otro. Entonces, 4 igual a 2 más 2. Energía entonces es igual a masa velocidad de la luz cuadrado. La ciencia dice, esto nos da la respuesta de que de esto tuvo que haber originado el cosmos. La manipulación de la energía produjo entonces que algo sucediera. Y no se dan cuenta que esta misma respuesta científica nos conduce a la misma Biblia. Cuando el Creador dijo, sea la luz, y de su palabra salió fuego a la velocidad de la luz a ponerse una estrella. De su poder se convirtió en masa, es decir, materia, y aquella luz empezó a resplandecer, que usted y yo conocemos como sol. La ciencia misma puede encontrar evidencia de Dios. El problema es, ¿qué decía Proverbios 1:7? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si hay evidencia científica que ellos han encontrado, ¿por qué siguen rechazando a Dios? Por la misma razón que muchas personas hoy en día lo siguen haciendo. Porque en el momento que en su corazón reconoce que Dios existe, entonces usted corre una situación donde tiene que rendirle cuentas a Dios un día. Entonces ahora ya no puede negar que Dios ha dejado su ley para guiarnos en esta vida, porque nos ha dado su manual de la vida, conocido como su palabra, que nos enseña a la verdad del origen de que usted y yo tenemos un propósito en esta vida. La ciencia te dice, tú eres solamente un accidente y no tienes propósito en esta vida. Dios dice todo lo contrario. Yo te creé con un propósito para crearte como mi hijo que me deja adoración. Puede darle un aplauso al Señor. La Biblia y la ciencia, y muchas veces usted podrá encontrar contradicciones. Pero la verdad es que el hombre, entre más el hombre quiera negar a Dios, la Biblia no se equivoca cuando dice, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y es que usted nunca tendrá la excusa de decirle a Dios, nadie me habló de ti. Porque hay una verdad. Hemos hablado de teorías en esta noche, pero ahora solo quiero hablarle de una verdad. De alguien que se presentó una vez ante los hombres y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie más en toda la historia ha dicho lo mismo. Nadie más pudo decir yo soy el camino. Nadie más pudo decir yo soy la verdad. Solamente Jesús fue el único que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Jesús no es una teoría.
Él es una verdad. Una teoría es una suposición que no hay evidencia que así fue. Pero Jesús no dijo yo soy la teoría, Él dijo yo soy la verdad, y la verdad no puede cambiar. La verdad es absoluta, la verdad es y siempre será la verdad, y esa verdad es Jesús. Usted tiene ahora un compromiso con Dios, que cuando usted escucha esa palabra de la verdad, cuando escucha y entiende que hay una verdad que no puede cambiar y que esa verdad es Jesús, usted un día tendrá que rendir cuentas delante del Creador. ¿Qué hiciste con tu vida? Nadie me habló de ti. El cielo, el firmamento, te anunciaba que hay un Creador. Porque todo fue creado perfectamente. Y dijo, Dios es bueno. Porque Dios creó todo perfecto. Dios creó al ser humano con sus propias manos. Todo fue creado con el poder de su palabra. Pero después llega el momento donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya no dijo sea el hombre, sino lo creó. Vuelvo otra vez a la otra imagen, E igual a MC. Dios creó a alguien a su imagen. El hombre fue creado como un ser inteligente. Dios, sabio, todopoderoso, todo lo conoce, todo lo sabe. Creó a alguien semejante a su imagen y su semejanza. Es que el hombre fue creado a la perfección por Dios, porque Dios tenía un propósito con el hombre. Satanás vino y trató de engañar, porque su nombre o sus títulos vienen a ser eso, el adversario, el enemigo, el engañador. ¿Y qué es lo que vino a hacer? A sembrar duda. ¿Sabía usted de que ahora en lo que enseñan en las escuelas, que Dios no existe, que el hombre viene del mono? No siempre fue eso lo que se enseñó. Es más, no fue hasta 1912 que todavía era prohibido enseñar la teoría de la evolución en las escuelas, porque en las escuelas se enseñaba la creación de Dios. Pero al menudo que el tiempo va cambiando, Satanás astutamente va metiéndose, infiltrándose en el campo de la educación de nuestros hijos. Y ahora es lo que más enseñan y aceptan, pero no siempre fue así. Por eso nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos hablaron de Dios, porque es lo que siempre se ha enseñado, porque la verdad nunca puede estar oculta. La verdad es absoluta y esa verdad es la luz y esa luz es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Dios creó todo a su imagen. La siguiente imagen, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Mañana usted y yo estaremos viendo el propósito de la creación de Dios y algo que hay en usted tan especial. Y por eso Satanás constantemente está tratando de traer duda al ser humano. Empezó en las instituciones escolares para negar la creación de un Dios todopoderoso. Ahora en nuestros tiempos usted ve reportes acerca de platillos voladores, porque dicen completamente, entonces tiene que haber vida fuera de acá. Entonces, ¿cómo puede haber un Dios que creó solamente a este hombre acá? ¿No se da cuenta que es lo que el diablo siempre hace? Sembrar duda, para que esa duda lo lleve a cuestionar a Dios. Fue lo que hizo en el jardín del Edén, cuando se presenta ante Eva y Adán. Y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol.
Es que Dios sabe que cuando comas de Él, serás igual que Él. Empezó a sembrar duda primero. Y esa duda llevó a la desobediencia. Esa desobediencia llevó al pecado. Y ese pecado llevó a la muerte. Pero como Dios todo lo sabe, y Él no creó al ser humano como alguien programado para que estuviese forzado a amar, porque lo que Dios quiere es que usted le ame, pero que nazca de su corazón amarle. Dios no quiere obligarle que usted le ame o que le reconozca forzadamente, sino que en su corazón usted genuinamente nazca el deseo, nazca el amor hacia Dios genuinamente en su corazón. ¿Y cómo usted va a conocer y amar a Dios? ¿Cómo usted va a amar a Dios? Cuando empieza a conocerle más íntimamente. ¿Cómo se enamoró de su esposa o de su esposo? Cuando empezó a conocerle más. Empezó a disfrutar más de su compañía. Al punto que empezaron una relación y después esa relación se fue creciendo más. De la misma manera es con Dios. Cuando más empieza a conocerle, cuando más empieza a buscarle, en su corazón empieza a nacer amor por ese Creador, por Dios Todopoderoso. Y es lo que Satanás odia, porque él odia todo lo que Dios ha hecho. Porque todo lo que Él ha hecho, lo ha creado bueno. Y Satanás lo único que quiere es destruir. Por eso usted ve familias destruidas. Por eso ve hogares destruidos. Por eso ve hogares divididos. Por eso ve tanto conflicto. Y por eso usted ve que la gente sigue diciendo cómo que Dios puede existir si hay tanta maldad en el mundo. Es porque Dios nos dio la libertad de decidir. Y el pecado y la maldad que usted y yo vemos es la consecuencia del pecado del mismo hombre. No es el resultado de que Dios odie a la humanidad. La maldad que usted ve es el resultado de la ausencia de Dios en una vida. Dios desde el principio le ha amado tanto que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a través de Él, nosotros que estábamos muertos, condenados por el pecado, ahora tenemos vida. Ciertamente sabemos que un día, así como nacimos, tendremos que morir. Es la ley de la vida. Pero algo va a suceder cuando usted y yo cerremos nuestros ojos, que tendremos entonces vida eterna. Pasaremos de este mundo físico al mundo mejor todavía, a la presencia de Dios, como Él quiso estar desde el principio. Dios quiso siempre tener una relación con el ser humano. Satanás vino y dividió eso. Yo le pido ahora que piense cómo está su vida con Dios. Después de salir de esta noche, usted no puede darle la excusa a Dios de decir: nadie me habló de ti. Hemos hablado de diferentes teorías, pero hemos concluido con una sola verdad. Y esa verdad es Jesús. Esa verdad es Dios. Póngase de pie. Invito al coro de la iglesia que pase al frente. Cristo, te adoramos. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé cómo está su vida espiritual. Solamente usted lo sabe. Tal vez usted se presentó esta tarde con una necesidad especial. Tal vez está cansado de esos problemas que han venido a su vida y ha intentado solucionarlos, pero se da cuenta que no puede hacerlo solo. Que entre más usted trata de solucionar las cosas en su manera, se va ahogando más en ese problema. Ahora le he hablado acerca de un Dios personal, todopoderoso, que así como Él creó las cosas con el poder de su palabra, Él tiene el poder
para obrar en su vida. Yo le invito en esta tarde que si usted no ha reconocido al Señor todavía personalmente en su corazón, no se vaya de este lugar sin llevar a Cristo en su corazón. El día de mañana usted no lo sabe qué va a suceder. La vida puede terminar en un momento. Así es la vida, es la ley de la vida. Tal vez saliendo de aquí, tal vez en un año, no lo sé. Pero lo más importante no es la muerte, sino la vida después de la muerte. Habrá alguien en esta noche que quisiera entregar su vida al Señor. Yo le invito a que pase al frente, nos permita orar por usted en esta noche. No se vaya sin Cristo en esta noche. Yo le invito, pase al frente. No se preocupe por los demás, no se preocupe por quien lo ve. Usted tiene una necesidad importante en su vida. No se vaya sin Cristo en esta tarde. ¿Le gustaría entregar su vida al Señor o reconciliar? Si se ha dejado en sus caminos, yo le invito, pase al frente y permítanos orar por usted. Habrá alguien en esta noche que quiera entregar su vida al Señor. No importa lo que hayamos hecho, Él es tan grande y misericordioso que entregó su vida en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados. No te vayas en esta noche sin Cristo. Yo te invito, ven al frente. Estemos a cuenta.